Recordando un poco la exposición previa, donde les había mencionado los 5 pasos del doctor Johnson que plantea Dumitru para realizar una electromiografía adecuada, pues habíamos tomado previamente la actividad de inserción y el músculo en reposo, y para el día de hoy vamos a tomar los otros pasos, que es evaluación en contracción muscular mínima, máxima y la exploración. Esta presentación está basada en el capítulo 18 del libro Handbook of Clinical Neurology, escrito por el doctor Devon Rubin, y el objetivo de este capítulo es resaltar la importancia que tiene interpretar las señales eléctricas que son generadas por las unidades motoras, dado que esta información nos provee bastantes parámetros que nos ayudan para extrapolar esa información y posteriormente determinar qué tipos de trastornos hay subyacentes. Entonces nos provee información sobre el número de unidades motoras determinadas en un músculo y también sobre la distribución y densidad de las fibras musculares dentro de esa porción. Y pues teniendo en cuenta que la actividad espontánea nos puede ayudar como a dar información sobre el grado de enervación, el análisis de los potenciales de unidad motora pues nos brindan, como ya les dije, pues información que nos ayuda a determinar trastornos subyacentes. Por ejemplo, pues en los trastornos neurogénicos, las alteraciones tempranas en el patrón de reclutamiento, y ya cuando un proceso de reinervación empieza a ocurrir, cambios morfológicos e inestabilidad de los potenciales de unidad de membrana, siendo esta última, la inestabilidad de membrana, un patrón característico de los trastornos de la unión neuromuscular. Y, por ejemplo, en el caso de las miopatías, una reducción en el tamaño de los potenciales, mostrándolos de baja amplitud y de corta duración. Entonces, el orden del día, vamos a hablar un poco sobre la unidad motora, sus características principales, su estructura, fisiología y las características electromiográficas, de la morfología normal y todos los parámetros que podemos evaluar, y de la morfología normal y cómo podemos interpretar esto en diferentes trastornos. Para comenzar, vamos a hablar de la unidad motora como tal. Este concepto fue introducido por Liddell y Sherrington en 1925. Es un concepto que habla sobre cómo es reconocida esta unidad motora como la porción funcional final de la vía motora del sistema nervioso. Está compuesta por una sola célula que viene desde el asta anterior, su axón, sus ramas, sus uniones neuromusculares y obviamente pues las fibras musculares a las que inerva. Este es un esquema, esta imagen que acabo de presentar es la única imagen que está fuera pues del capítulo. De ahora en adelante les voy a mostrar puras imágenes que hay en el capítulo, dado que tiene muy buena representación. Esta imagen representa entonces una unidad motora, es como el esquema que ellos plantean. Dicen que el número de unidades motoras dentro de cada músculo varía y que puede tener un rango entre 200 a 400. Que cada unidad motora inerva un número variable de fibras musculares que van desde pocas en músculos como los laringeos y los extraoculares hasta más de 2000 en músculos como el sóleo y el gastrocnemio. La distribución de estas fibras musculares es de aproximadamente 5 a 10 milímetros como en esta unidad motora. Este esquema lo que refleja es que las fibras de al menos 6 unidades motoras diferentes se intercalan entre sí en una sola región muscular. Me parece muy interesante porque pues uno básicamente tiene como este esquema principal y es lo que uno tiene como en su mente, pero este dibujo manifiesta pues como muy bien de manera como se intercalan al menos 6 unidades motoras y cada fibra muscular, perdón, 6 fibras en una unidad motora, y cada fibra muscular tiene un mismo tipo histológico. Entonces existen las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. Y aquí entra el concepto del principio de tamaño de Henneman. Entonces las fibras tipo 1 son las más pequeñas, con axones pequeños, de contracción lenta, y por tanto producen potenciales de unidad motora de menor tamaño. Entonces, Henneman lo que demostró fue que con una mayor fuerza se empezaban a reclutar las unidades motoras más grandes y de alto umbral, que son compuestas por las fibras tipo 2, que son de contracción rápida, y
que si bien estas unidades motoras más grandes se pueden evaluar durante la electromiografía al pedirle al paciente que haga un mayor nivel de contracción, pues se pueden evaluar es a través del patrón de interferencia, pero realmente individuales es muy difícil distinguir de las de bajo umbral. Entonces, por tanto, si las enfermedades afectan este tipo de unidades motoras, va a ser pues como difícil de identificar en la electromiografía de aguja. En cuanto a la electromiografía, pues el área de recolección de la unidad motora que estamos registrando nos brinda información sobre el número, el tamaño y la distribución de las unidades motoras dentro de un músculo. El potencial de unidad motora lo que refleja es el potencial de acción de la fibra muscular individual sumada temporal y espacialmente en el área que estamos registrando con el electrodo. Esa área de captación es de aproximadamente 1 milímetro y estas fibras, como ya había mencionado previamente, están distribuidas más o menos en 5 a 10 milímetros, lo que representa un porcentaje de la verdad bastante pequeño de lo que podemos realmente pues analizar. Entonces, en la electromiografía, pues para poder evaluar las dos principales características, entonces pedimos bajo niveles de contracción, lo que nos va a brindar información sobre el potencial de unidad motora simple, y a niveles de contracción más fuerte se va a evaluar pues con los patrones de interferencia. Hay varios factores técnicos y fisiológicos que influyen en la morfología del potencial de la unidad motora y que pueden afectar su interpretación. Los vemos acá. Entonces, la distancia del electrodo a las fibras de donde se está registrando afecta principalmente el tamaño de la unidad motora, siendo entonces que entre más cerca esté el electrodo de las fibras se generan formas de onda de mayor amplitud y frecuencia, y si están más distales se generan pues de baja amplitud y baja frecuencia. Y la posición del electrodo afecta principalmente la morfología. Esta posición es respecto a la zona de la placa terminal. Si está en la placa, entonces genera ondas inicialmente negativas, bifásicas, y si está a una zona lejana de la placa, genera ondas trifásicas y inicialmente pues positivas, siendo positivo, negativo, positivo. Hay dos componentes principales en los que ellos dividen como el pico, pues, o la espiga que analizamos. Entonces, el pico ascendente está influenciado más por las ondas de frecuencias altas y las colas de ese potencial están más influenciadas por las ondas de frecuencia bajas. Entonces aquí vemos cómo la configuración de ese filtro tiene un efecto importante en la morfología, ya que si, por ejemplo, nosotros reducimos el filtro de baja frecuencia, entonces va a aumentar la duración del potencial de la unidad motora. La temperatura también afecta el potencial de unidad motora, disminuyendo el tiempo de conducción del potencial a lo largo de la fibra muscular. Entonces esto se ve reflejado en una mayor duración, una mayor amplitud y en un mayor número de fases. Es importante también tener en cuenta que la amplitud y la duración aumentan con la edad. Influyen mucho pues como la densidad, la distribución y el número de fibras, por tanto también se ve afectado de acuerdo al músculo que estemos evaluando. Rubin plantea acá como tres principales métodos por los cuales evaluamos la electromiografía. Entonces, plantea un análisis semicuantitativo del potencial de unidad motora simple, un análisis semicuantitativo, uno cuantitativo y un análisis de patrones de interferencia. En cuanto al análisis simple, se sugiere que se deben evaluar de 20 a 30 potenciales de unidad motora individuales, calcular un valor medio y compararlo con valores de referencia. Estos valores de referencia, pues, o valores normativos se obtuvieron ya hace muchas décadas. Sin embargo, los estudios que han salido no han tenido como la fuerza suficiente para decir que los van a cambiar, entonces se siguen utilizando. Estos datos fueron recopilados por Buchtal y se supone que cuando uno va a aplicar estos parámetros debe tener en cuenta los mismos que utilizó Buchtal. Entonces, es utilizar una aguja concéntrica con un filtro de baja frecuencia a 2 Hz y con una sensibilidad de visualización de 100 milivoltios por división. Otro método para analizar esta misma pues, unidad motora simple es identificando
los que están fuera del intervalo de confianza del 95% de los 20 consecutivos que se tomaron. Lo que proponen es que uno elija el tercero más pequeño y el 18º más grande. Sin embargo, pues esto puede tener sesgo de selección porque pues uno puede elegir como el que más le guste o el que más se le ajuste pues como a lo que uno quiere obtener. Sin embargo, esto brinda pues un beneficio y es que evaluar estos valores atípicos permite pues identificar alteraciones incluso cuando los valores medios de todos los potenciales de unidad motora registrados cayeron pues como dentro de rangos normales. En cuanto al reclutamiento, el término reclutamiento se utiliza para definir la relación entre el número de disparos del potencial de unidad motora y la velocidad de disparo con fuerza creciente en un músculo que se está contrayendo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Los disparos de la célula del asta anterior son disparos continuos y eso se ve reflejado en un patrón de disparo semirrítmico con una variación que aproximadamente estiman es del 10%. Eh, entonces, básicamente lo que nos refleja el patrón de reclutamiento es el número de unidades motoras que están intactas y que están disponibles para disparar. Esto sería pues como más o menos esta variación o este patrón semirrítmico del que les estoy hablando. Este es un videito que quise traer de un reclutamiento normal. Entonces, en este capítulo también plantean que las frecuencias de reclutamiento pueden variar de acuerdo a los diferentes músculos. Se estima pues que es aproximadamente entre 5 a 12 Hz en la mayoría pues como los músculos de las extremidades y que puede ser de 16 Hz para músculos craneales. Acá voy a hablar de otro término que es importante que ellos también mencionan, que es la relación de reclutamiento. Básicamente esto refleja la relación entre la velocidad de disparo más rápido y el número de potenciales de unidad motora que se activan. Esta proporción para la mayoría de los músculos de T5. Entonces, lo que quiere decir es que cuando hay una frecuencia de 10 Hz, por lo menos dos potenciales de unidad motora están disparando. Si es a 15 Hz, entonces 3, si es a 20 Hz, 4, y así sucesivamente. Esta gráfica representa lo que es un reclutamiento normal. Cada colorcito representa una unidad motora diferente y cómo con el incremento de la fuerza va incrementando pues la tasa de disparo. Entonces, a bajos niveles de fuerza, las unidades motoras más pequeñas de contracción lenta se disparan inicialmente y las unidades motoras de potencial de contracción rápida, que son las más grandes, se reclutan en la medida en que se va realizando fuerza creciente. Se estima que empieza más o menos pues a una tasa de disparo de 5 a 8 Hz y a medida que se recluta una nueva unidad motora, entonces uno puede ver aquí, gráficamente pues trataron de representar que hay una disminución de leve pues de la tasa de disparo de la que ya estaba activa para producir así un aumento gradual de la fuerza. Entrando un poco entonces en la morfología normal, vamos a hablar de las principales características: el tiempo de ascenso, la duración, la amplitud, el área, el índice de tamaño, grosor, fases, giros y satélites y la estabilidad. Entonces, en estas gráficas, lo que vemos es en la superior izquierda, pues cómo es un potencial de unidad motora normal. Y en la que está en la parte inferior derecha, cómo este potencial puede ir variando su morfología de acuerdo a donde está localizado, pues como el electrodo. Entonces, esto es como para recordar que existen variaciones simplemente con el movimiento de la aguja, en el tamaño, en el área, en el número y en la distribución de fibras de la unidad motora de las unidades motoras que estamos evaluando. Entonces, por lo tanto, para determinar realmente si un músculo tiene un número, un tamaño, una función normal, es por eso que es necesario evaluar entre 20 y 30 potenciales de unidad motora y que estos potenciales, que estas mediciones estén separadas por al menos 3 milímetros y pues promediar como la configuración para tratar de establecer un tamaño medio.
El tiempo de ascenso se mide, como vemos aquí subrayadito, en el tiempo de la pendiente ascendente inicial, que típicamente va desde la inflexión positiva hasta la negativa. Básicamente el tiempo de ascenso lo que refleja es el cambio del campo eléctrico adyacente a la membrana muscular a medida que ese potencial de acción se propaga a lo largo de esta, y cuanto más cerca esté el electrodo de la membrana, más rápido va a ser el cambio. Entonces refleja como la distancia del electrodo de grabación a las fibras musculares que componen el pico principal. Esto es importante porque un aumento en el tiempo de ascenso indica que ese electrodo está muy alejado y eso podría alterar eventualmente la amplitud y la duración registradas, reduciendo entonces la precisión que tiene la interpretación de estos parámetros. Lo que ellos sugieren es que cuando nos encontremos ante picos de ascenso, pues que tengan un tiempo de aproximadamente de 500 milisegundos es que se debe analizar rutinariamente, y que si esta cifra es mayor no deberíamos analizarlo porque, como ya les dije, puede tener pues variaciones y nos puede llevar a una interpretación errada. La amplitud se mide de pico a pico y refleja los potenciales de acción de unas pocas fibras musculares, pues típicamente dicen que entre 15 a 20 fibras, y es dentro de una unidad motora que está cerca al electrodo a un diámetro aproximadamente de 0.5 milímetros. La amplitud depende del diámetro y de la densidad de fibras musculares en la región del electrodo de grabación y de la sincronía de disparo. Por tanto, si por ejemplo la aguja se encuentra adyacente a una fibra muscular hipertrófica y estamos evaluando a un paciente con una miopatía, esto podría verse alterado, aún tratándose pues de una miopatía. Es por eso que plantean la duración como un parámetro de pronto más estable y que nos brinda una información más confiable. ¿Por qué? Porque tiene un diámetro, pues mide lo mismo, mide el potencial de acción de las fibras musculares de una unidad motora, pero en aproximadamente un diámetro de 2.5 milímetros. Entonces es un mejor reflejo del tamaño y de la distribución de las fibras en una unidad motora que la amplitud, y se ve pues como menos afectada que esta. Sin embargo, se ve afectada por factores técnicos y fisiológicos, y estos son como la cantidad de parámetros que la pueden aumentar. Entonces aumenta con el aumento de la ganancia o al disminuir la sensibilidad, al aumentar la baja frecuencia. Cuando utilizamos un electrodo monopolar, estiman que se aumenta hasta en 1.8 veces, así se utiliza un electrodo concéntrico. La temperatura por cada disminución en un grado puede aumentar entre 5 a 10% y a mayor edad aumenta. Se estima que la duración promedio es de 8 a 14 milisegundos, y como vemos en el esquema se mide como el tiempo desde la desviación inicial de la línea de base hasta que esta línea vuelve a retornar otra vez a la línea de base. Esto es como una representación de lo que veníamos hablando, de lo que mide la amplitud y la duración. Entonces vemos más o menos la comparación entre diámetros y cómo se refleja esto pues en el potencial de unidad motora. Y acá este esquema representa cómo se puede ver variado de acuerdo al electrodo que estemos utilizando. Entonces, el A es con aguja monopolar, el B es con aguja concéntrica y el C es con aguja de fibra única. Entonces, si bien la amplitud y la duración son como parámetros que se miden de una manera más fácil y rutinaria, existen otros parámetros que pueden reflejar más el tamaño general de la unidad motora y pueden verse menos afectados por el movimiento del electrodo de aguja y por la sensibilidad de la pantalla. Ellos son el área, el grosor y el índice de tamaño. El área se compone de los potenciales de acción de las fibras musculares dentro de un diámetro aproximado de 1.5 milímetros, pero realmente no nos aporta mucho más que la duración, entonces no le dan como mayor relevancia. El grosor se mide se mide el área de la punta negativa y se divide por la amplitud de toda la punta. Entonces, el grosor, cuando se planteó pues como este término o este parámetro, se dieron cuenta que ayudaba bastante
a discriminar entre los cambios normales y miopáticos. Sin embargo, no nos aportaba mucho cuando tratábamos de discriminar entre condiciones normales y neurogénicas. Entonces aquí viene el índice de tamaño, que se representa pues con esta fórmula, que es 2 por logaritmo decimal de la amplitud más el área sobre la amplitud. Es una medición más estable y puede ayudar a discriminar entre trastornos neurogénicos de miopáticos, incluso más que la duración. A mí me llamó mucho la atención la importancia que le dieron pues como a este parámetro acá, y entonces me fui al estudio principal, que lo que plantean principalmente es que existen, en la medida en que uno hace pues el análisis cuantitativo, varias limitaciones. Primero que todo, la amplitud y los giros no son como ampliamente usados según lo que ellos plantean por su baja sensibilidad, y que la duración, pues a pesar de que ha sido como la característica cardinal que nos ayuda a diferenciar entre cambios neurogénicos y miopáticos, pues también se ve afectada por diferentes cosas. Entonces, las principales limitaciones que ellos plantean es que las características más importantes de los cambios neurogénicos o miogénicos se manifiestan como una anormalidad en el reclutamiento, más que como un cambio en la morfología. La segunda limitación que plantean es que se ignoran dos factores: el enfoque, que el enfoque es como la posición del electrodo, pues, y que se evidencia que tiene una variabilidad inter e intraobservador, y el nivel de contracción del paciente, pues que no se puede estimar como con precisión. Y la reproducibilidad de la medición de la duración dicen que realmente es baja. Entonces, lo que hicieron fue recolectar potenciales de unidad motora de sujetos control versus músculos con cambios neurogénicos inactivos graves a moderados, y lo que encontraron principalmente se resumen en estos histogramas. Estos fueron unos histogramas que realizaron midiendo la amplitud, duración, el área sobre la amplitud, que es el grosor, y el índice, pues el tamaño índice. El índice de tamaño, perdón. Entonces, compararon los controles con los pacientes neurogénicos, y lo que encontraron es que solo el 15% de los potenciales de unidad motora neurogénicos se consideraron anormales según los criterios pues de duración, mientras que hasta el 72% de los potenciales de unidad motora se consideraron anormales pues con el índice de tamaño. Pues lo que resumen es que esta combinación de parámetros ayuda pues como a mejorar la sensibilidad y mejora dramáticamente la discriminación. En cuanto a las fases es simplemente una parte distinta del potencial que sea de al menos 10 milivoltios de amplitud, que esté pues ya sea por encima o por debajo de la línea de base, y se puede calcular por el número de veces que cruza la línea de base más 1. Entonces, se puede ver afectada en condiciones en las que hay una disminución en la sincronía de activación de los potenciales, ya sea pues por una mayor variabilidad en la longitud del nervio o porque la conducción a lo largo de las fibras musculares pues registren un potencial de aspecto más complejo. Entonces, los polifásicos se consideran cuando son más de 4 fases, y se estima que... Ana María, Señor. 10 milivoltios. ¿Estás segura que una fase tiene 10 milivoltios? Hay una imprecisión en el artículo, y obviamente manteniendo la coherencia es 10 microvoltios. 10 milivoltios es un potencial gigante. Entonces imagínate que todas las fases tendrían que tener 10 milivoltios para considerarse un cambio en la polaridad de 10 milivoltios para considerarse una fase. Entonces ahí hay una imprecisión y no son 10 milivoltios sino 10 microvoltios. Gracias, profe, sí, qué pena, pues me equivoqué aquí pasando esto, qué pena. Entonces, de al menos 10 microvoltios, como el profesor Genei nos acaba de aclarar. Bueno, entonces, como les venía diciendo, los polifásicos se considera que no están en más del 15% de todos los potenciales de unidad motora en un músculo. Y esto es lo que vemos reflejado pues aquí en la gráfica, es cómo se diferencian las fases. Los giros, por su parte, entonces son considerados un cambio en la dirección de un pico con una amplitud mayor de 20 milisegundos que no cruza la línea de base. Básicamente también
refleja la activación asincrónica pues, de los potenciales de acción de la fibra muscular, pero en un menor grado que las fases. Ana, son 20 microsegundos, no me equivoqué, milisegundos. qué pena, me equivoqué pasando entonces todo eso. Bueno, son 20 microsegundos que no cruza la línea de base y también representa pues, la activación asincrónica de los potenciales de acción de la fibra muscular, pero en un menor grado que las fases. Entonces, como vemos en esta gráfica, ellos acá están contando las veces que atraviesa la línea de base, no sé si alcanzan a ver pues como mi puntero, entonces aquí señalan pues las fases y a esto le suman 1, entonces dicen que pues concluyen que hay 7 fases y este que está acá arriba que no cruza la línea de base es el giro. Como vemos en esta grafiquita, los satélites pues son como estos grafiquitos que se ven acá bloqueados en el tiempo del pico principal. Entonces, en cuanto a la estabilidad, nos habla que a medida que la unidad motora se dispara repetidamente, todas las fibras musculares en esa región del electrodo producen un potencial de acción que lo que hacen es sumarse para formar una morfología que se considera constante e inmutable. Entonces, en esta gráfica, en la parte superior, representan cómo sería un patrón estable y en la parte inferior, cómo sería un patrón inestable, en la que vemos pues que está registrada, lo que demuestran es como momento a momento está variando esa amplitud. Entonces, esa variabilidad depende del comportamiento de los potenciales de acción de la fibra única compuesta del potencial de la unidad motora, que se ve más fácilmente reflejado en la electromiografía de fibra única. Entonces, lo que plantean es que existen, digamos que dos maneras para evaluarla, una cualitativa, que es auditiva y visual, y una cuantitativa que es a través de la electromiografía de fibra única, dentro de la cual podemos evaluar el jitter o el jiggle. Entonces, esto sí como manera de cultura general, porque no entendía muy bien qué era el jiggle, se traduce como sangoloteo, que es una palabra que lo que representa es como estar constantemente moviéndose de un lugar a otro sin un propósito pues como claro. Entonces, lo que ellos plantean es que en los trastornos más graves se pierden algunos potenciales de acción. Pues, y esto como resultado de una falla de la transmisión en la placa terminal motora. Entonces se ve reflejado en una variabilidad que es lo que conforma pues como el jiggle. En los trastornos en los que hay deterioro de la transmisión neuromuscular, se produce esa variabilidad momento a momento en la morfología y los dos parámetros que se evalúan principalmente en el jiggle son el CAD y el CCC. El CAD traduce pues que son diferencias de amplitud consecutiva normalizadas y el CCC es el coeficiente de correlación cruzada de descargas consecutivas. Entrando un poco a hablar sobre la morfología normal, entonces vamos a hablar de los trastornos neurogénicos, los miopáticos, los de la unión neuromuscular y los del sistema nervioso central. Entonces, en los trastornos neurogénicos básicamente se producen dos cambios patológicos primarios que afectan los potenciales de unidad motora voluntarios y uno de ellos es la pérdida de las unidades motoras funcionales, el otro es cuando la reinervación de las fibras musculares se empieza a generar por un brote colateral. En esta tabla representan más o menos el orden de aparición de cada uno de los cambios y lo que podemos ver a grandes rasgos es como el reclutamiento reducido es un cambio casi inmediato y se sostiene en el tiempo. En cuanto a la inestabilidad y la aparición de fases y giros, es un cambio más subagudo y el incremento de la duración ya es un cambio que nos refleja más cronicidad. Entonces, el reclutamiento reducido lo que manifiesta es una tasa de disparo más alta de lo normal del potencial de la unidad motora que estaba reclutada inicialmente antes de que se recluten nuevas unidades motoras. Plantean que es mejor evaluado a bajos niveles de contracción, sin embargo, pues en músculos pues gravemente afectados que tengan un patrón de reclutamiento gravemente reducido, debería realizarse también un análisis del patrón de interferencia y se considera que más de 20 Hz es anormal. Entonces, como les planteaba, la pérdida accional se puede reflejar, según ellos plantean, con el reclutamiento tan agudo como incluso horas a días.
Entonces, en este esquema vemos como tres diferentes potenciales de unidad motora. Están los rojos, los negros y los grisecitos. Entonces, abajo lo que muestran es una gráfica con el triángulo, la bola y la estrella, que pues lo que nos muestra es cómo cada unidad, cada potencial pues se va reflejando en una tasa de disparo de aproximadamente 8 a 11 Hz, y eso sería pues como un reclutamiento normal. Y este gráfico lo que nos muestra es cómo sería un reclutamiento anormal en el que se pierde dos de los tres potenciales de unidad motora por un proceso pues, de pérdida accional, y que es un solo potencial de unidad motora disparando a una frecuencia de 30 Hz. Entonces, traigo nuevamente esta gráfica para que veamos cómo es uno normal, y esta nos habla del reclutamiento reducido. Entonces vemos que con el incremento de la fuerza, la tasa de disparo de la unidad motora individual es más rápida que la normal antes de que una nueva unidad motora sea activada. En los cambios subagudos, que son básicamente pues, los de reinervación temprana, las fibras musculares son reinervadas por brotes colaterales, pero esos brotes son inmaduros, con axones pobremente mielinizados y con una conducción variable a lo largo de los axones, así como una mayor dispersión en las zonas de la placa terminal. Los receptores de acetilcolina también son inmaduros, entonces también se ve reflejado en la estabilidad de los potenciales, y debido a la falta de disparo sincrónico de las nuevas fibras musculares reinervadas comparada con las que estaban intactas, se da también esta inestabilidad y un incremento en los giros y en las fases. Aquí pues hablan también de un término que son los potenciales nacientes, que son pues vistos en graves pérdidas de unidades motoras, por ejemplo como las lesiones traumáticas, que básicamente pues es que los axones son regenerados, pero muy pobres en mielina y de muy pequeño diámetro, entonces pues que producen potenciales más lentos, por lo que da pues como una característica típica de corta duración y solo unos pocos picos, que tienen además aumento de giros y fases. Este es un esquema que resume como las características que podemos evidenciar a lo largo de los periodos. Entonces, como sería un potencial de unidad motora normal, más o menos cuando lleva un mes. Cuando lleva 3 meses ya vemos pues como más polifásicos, más aumento, pues, sí, polifásicos, y cuando lleva ya aproximadamente 6 meses vemos simplemente un aumento en la duración. Los cambios crónicos, entonces ellos vieron que en los cambios crónicos la inestabilidad... Ana, y es un aumento también en la amplitud. Es que analice bien la gráfica, mire que lo que le está mostrando ahí es una unidad que no solo es más grande, sino más ancha. Ajá, sí, profe, lo que pasa, pues, ellos mencionan principalmente la duración, pero sí, obviamente también la amplitud está aumentada. Entonces, en los cambios crónicos, lo que ellos plantean es que la inestabilidad y los polifásicos ya pueden como desaparecer, y que la unidad motora reinervada entonces consiste en más fibras musculares de lo normal, ¿sí? Y que debido a esto hay una mayor densidad de la fibra, que hay una dispersión de la placa terminal y una conducción más lenta a través de esas ramas terminales de la acción. Entonces afecta pues el tamaño del potencial de la unidad motora, como ya lo estaba diciendo el profesor. O sea, el tamaño habla tanto del área, de la duración y de la amplitud. Y esto es característico de un proceso neurogénico más crónico en el que la reinervación ya ha tenido tiempo de desarrollarse y de madurar. Entonces aquí nuevamente vemos el esquema, siguiendo pues como un proceso de reinervación de larga duración. Entonces en las miopatías, la pérdida de fibras dentro de la unidad motora pues genera menos fuerza durante la activación, por lo que se deben activar un mayor número de potenciales con un esfuerzo mínimo del paciente para poder reclutar más unidades motoras y generar pues el nivel de fuerza deseado.
Es realmente un análisis pues como subjetivo, pero plantean que se ha sugerido que 3 o más potenciales de unidad motora presentes con una contracción muscular que uno logre identificar como apenas perceptible es lo que nos sugeriría un reclutamiento rápido. También pues, puede presentar potenciales polifásicos debido a la disminución de la sincronía de disparo de las fibras, pues por la afectación del diámetro de las mismas. Entonces, acá nuevamente les pongo el esquema del patrón de reclutamiento normal y este sería un reclutamiento temprano, ¿cierto? El reclutamiento temprano es el que es característico de las miopatías y entonces lo que vemos es que la frecuencia de reclutamiento y la proporción son normales, pero que hay muchas unidades motoras activadas con poca fuerza. Este sería pues como el esquema que podemos evidenciar en una miopatía con la disminución en el número de fibras musculares que componen el potencial de unidad motora, causando una pérdida en la amplitud, una corta duración y más potenciales pues más polifásicos, comparados pues con uno normal que sería como esta línea punteada que vemos arriba. En cuanto a los trastornos de la unión neuromuscular, entonces se generan pues debido a una disfunción pre o postsináptica, hay una mayor variabilidad en el tiempo entre el inicio de los potenciales a lo largo pues de cada fibra y esto da como resultado un potencial de unidad motora variable e inestable. ¿Sí? En casos leves es posible que no se identifique esta variación con la electromiografía estándar y por eso proponen que la electromiografía de fibra única es altamente sensible para identificar estas anormalidades. Plantean también que en casos graves puede haber una disminución en la duración y presentar potenciales polifásicos, lo que pues nos haría confundir quizás un poco con las miopatías, pero que la mejor manera de diferenciarlo es pues teniendo como esta buena confiabilidad que tiene la estabilidad para darnos información sobre el trastorno de la unión neuromuscular. En las alteraciones del sistema nervioso central no se ven afectada la morfología como tal. El patrón de reclutamiento típico es que pocos potenciales de unidad motora se activan pues, al realizar un intento de contracción fuerte, pero todo lo otro está normal y eso se denomina una activación deficiente. Entonces, ese es el patrón de reclutamiento normal y este sería el de la activación deficiente, que es el característico de alteraciones del sistema nervioso central. En cuanto a las conclusiones, pues entonces tenemos que cuando se interpreta junto con la actividad espontánea, las características del potencial de unidad motora ayudan a determinar la presencia y el tipo de trastorno neuromuscular, además también, como ya vimos, nos brinda información sobre la cronicidad. Que la interpretación del patrón de reclutamiento, la morfología, bueno, también nos ayuda a determinar pues, el tiempo en el que ha estado presente este proceso y si ya existe un proceso de reinervación y que cada uno de los diferentes parámetros puede evaluarse pues, mediante el reconocimiento auditivo, también con el análisis cuantitativo o medidas cuantitativas. Esta es una foto microscópica de una unión neuromuscular y bueno, les agradezco mucho.